monje es francés, él fue biólogo en el Instituto Pasteur, viene de la ciencia, y lo puse ahí porque fue, me parece, una persona muy importante para esto que les voy a mostrar en un tiempo, que es tratar de unir a la práctica con la ciencia y ver realmente qué pasa, por qué se cambian cosas, ¿no? Antes de meterme de lleno en este tema, me fijo la hora porque me suele saltar la térmica y no puedo parar. Quería decirles desde dónde hablo sobre este tema. Ustedes saben, muchos de ustedes los conozco de habernos atendido y trabajo como médico infectólogo, pero más que la infectología, hace 38 años que soy médico y en la práctica cotidiana, después de ver miles de personas, uno se da cuenta que más allá del resfrío, de las infecciones o de muchas patologías, hay otras cosas en la base de todo eso, que terminan de esa forma, ¿sí? Y nosotros hablamos de los virus, de las bacterias, del colesterol, de la glucemia, pero muchas cuestiones que se generan a partir del sufrimiento generan la enfermedad, ¿sí? Y hoy puede seguir uno este razonamiento con documentación desde el punto de vista biológico, que es lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, lo que me preocupa más que las infecciones es el bienestar humano, el de todos nosotros, porque si hay muchas personas en una sociedad que gozan de bienestar, se vive en una sociedad mejor. Y obviamente que me interesa el bienestar personal y de mi familia. Entonces, yo soy médico preocupado por el bienestar. Vieron que siempre cuando he dado otras charlas relacionadas con el bienestar y el bienestar, no es que me conformo con no estar enfermo, sino con poder llegar a expresar en esta vida, por lo menos que es la única que conozco, todas las cualidades potenciales que tenemos, en todos los aspectos, digamos. Médico, preocupado con el tema del bienestar, y yo soy practicante de hace muchos años, eso por ahí hay mucha gente que no lo conoce, y entonces las dos cosas, digamos, tengo ese intermedio entre la ciencia con la práctica, y como médico tengo la curiosidad de saber qué pasa, qué nos pasa, por qué se obtienen beneficios que se empiezan a notar en la medida que uno le pone pila a la práctica. Y eso es lo que les quiero mostrar hoy. Ustedes saben que estas prácticas meditativas tienen su origen en casi todas las tradiciones religiosas más grandes, toda la parte mística, si uno indaga en las distintas religiones, todas tienen un componente de este tipo de prácticas contemplativas o meditativas, pero yo lo voy a sacar de todo contexto, por más que yo adhiero a determinada cosmovisión desde el punto de vista filosófico, y lo que voy a expresar es puramente desde un ángulo secular, ¿sí? A tal punto que yo creo que este es un entrenamiento que debería estar generalizado. Así como nos formamos en muchas cosas, nadie nunca nos forma en esto que hoy se llama en el mundo educación emocional, cómo gestionar las emociones, etcétera, etcétera. Bueno, también me gustaría saber, y que levanten la mano, ¿cuántos, con la mano en el corazón, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes hacen práctica regular, cotidiana? Más allá de que alguna vez meditaron, para saber cuál es lo que conocen sobre el tema cuando uno se empieza a autoobservar. Levanten la mano. ¿Cuántos meditan regularmente? Bien. Segundo punto, porque voy a mezclar, como voy a hablar de ciencia y voy a hablar de otras cosas que no quiero pudrirlo, como voy a hablar de algunas cosas de la ciencia, me gustaría saber cuántos de ustedes pertenecen al ámbito de la ciencia. Bueno, entonces, como pensé que podía pasar esto, traté de armar una cosa que sea amena, que no sea un plomo, pero en todos los artículos que yo voy a mostrar van a ver que está el título, la revista, la cita, para el que le interesa buscar la referencia en forma directa, y después abajo lo que van a ver es algo traducido que sea entendible para toda la gente en general. Entonces, desde ahí estoy arrancando. Vamos. Bueno,
les conté, él es Mathieu, esto es un electroencefalograma, no sé si tiene 253 o 256 canales, que son cada una de las cositas que tiene Mathieu en la cabeza. Y él es Richard Davidson, que es de la Universidad de Wisconsin, y él fue uno de los padres de lo que hoy se llama la neurociencia cognitiva, ¿sí? Y en ese rubro se dedicó fundamentalmente a la parte de la neurociencia que es la neurociencia contemplativa, ¿sí? Entonces, él, cuando empezó en Harvard, en Estados Unidos, la gente le decía que cambie de rubro porque se iba a morir de hambre con eso, porque hay mucho escepticismo dentro del ambiente científico, ¿sí? Y él le puso el pecho, él es practicante budista, y se le puso garra, y fue, hasta que después se abre otra posibilidad, que es la enorme contribución del Dalai Lama. Así que el Dalai Lama abre las puertas y dice: todo lo que nosotros decimos no es dogmático, puede ser refutado por la ciencia, y si ustedes me demuestran que eso es así, nosotros no vamos a seguir repitiendo si estábamos equivocados, ¿sí? Una enorme apertura. El que está ahí con él es un neurobiólogo chileno, Francisco Varela, brillante, y él, digamos, este es el primer libro que escriben. Se empiezan a reunir neurocientíficos con el Dalai Lama en distintos lugares de la India, fundamentalmente en Dharamsala y en Estados Unidos, y empiezan a haber diálogos anuales de ciencia con practicantes para intercambiar opiniones, ¿sí? Ver dónde estamos. El Dalai Lama hasta ha hecho donaciones personales para financiar trabajos de investigación en distintos lugares del mundo, con el objetivo también fuera. Él todo el tiempo dice que la gente no se tiene que hacer budista para hacer esto, ¿sí? Sino esto es algo que tiene que ver con que la humanidad esté mejor, y eso, si uno lee los diarios o ve la televisión, no se lo tengo que explicar que eso tiene que ser así, ¿sí? Yo les voy a mostrar algunas cifras. Entonces, ahí está Varela, que se murió lamentablemente, joven, con el Dalai Lama, y este es el primer libro que escriben. Esta institución que se creó en su momento se llama Mind and Life Institute, y se reúnen todos los años, publican libros. Uno puede ver las reuniones por YouTube, que es un placer verlas, con las discusiones con los científicos, ¿sí? Bueno, entonces así lo voy a abordar. El tema central para mí es el bienestar, ¿sí? En este concepto de la psicología positiva, de florecer, poder explotar, ¿sí? No quedarnos en esa miseria que solemos ser, ¿sí? Entonces, prácticas milenarias de meditación, ¿cómo impactan en el bienestar? Y lo que yo voy a tratar de mostrar es, la ciencia vieron que investiga en tercera persona. Yo le pongo aparatos a la persona que tengo ahí sentada y trato de medir, curiosamente, como hacemos todos los que trabajamos en algo científico, qué es lo que pasa, ¿sí? Entonces, eso es lo que se llama investigación en tercera persona, que es el tipo de investigación que se aplica en la ciencia. En la ciencia, clásicamente, en la ciencia tradicional, los reportes en primera persona son desvalorizados porque están cargados de esa subjetividad, y entonces hay que ver cómo se lo puede poner en algo más objetivo. Si yo recibo nada más que lo pongo a meditadores y me dicen: ¿qué sentiste? Y me empiezan a decir, y me senté y empecé a ver lucecitas de colores, y yo qué sé si es verdad todo eso, ¿sí? Entonces me pongo en la cabeza del investigador, del científico, ¿sí? Pero Varela, el que le mostré antes, dijo algo que a mí me parece tremendamente importante, que es: no, yo estoy investigando en tercera persona, le pongo el resonador, le pongo el electroencefalograma, tercera persona, pero me pierdo lo que está experimentando la primera persona, que la ciencia lo tacha. Entonces él dice que quizás había sido el momento de empezar las investigaciones de todo el fenómeno. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que medimos de afuera? ¿Cómo vive? ¿Cómo se expresa esa persona? ¿Qué notan los demás? ¿Y qué siente el que está viviendo eso? ¿Sí? ¿Cómo lo puedo transformar de la mejor forma posible? Él decía que se necesitan voluntarios que entren en estos estudios, que sea gente entrenada, porque cualquiera que hace práctica regular
empieza a ver cómo funcionamos, ¿sí? Cómo funciona la mente. Y eso necesita entrenamiento, ¿tá? Yo, como no tengo esto y esas experiencias son muy pocas en la bibliografía internacional, lo que puse es qué dicen gente practicante, seria, sabios, qué dicen sobre lo que yo voy a hablar de la investigación en tercera persona. Ellos, cómo lo expresan en esa primera persona de gente muy entrenada, porque esto es un entrenamiento, ¿sí? Entonces, para los que no vienen de la medicina o de la ciencia, en tercera persona, la mayoría de sus estudios son electroencefalogramas, con esto que no es el que se hace habitualmente, sino mucho más meticulosos, con un electrodo al lado de otro, y resonancia nuclear magnética, que bueno, ustedes saben, el tubito ese, que hay mucha gente que empieza a agarrar claustrofobia ahí adentro y no entra, que muestra una imagen como esta. Cuando se hace funcional, ven esas zonas prendidas ahí, luminosas, eso es flujo de sangre con consumo de oxígeno en los lugares. Entonces, cuando nosotros, no sé, estamos haciendo un cálculo matemático, nos ponen en ese aparato a ver qué partes del cerebro se prenden más con ese tipo de prácticas. Aunque hoy se sabe, y cualquiera que escuchó a Facundo Manes, etcétera, etcétera, el cerebro funciona en red, ¿sí? Funciona en red. Cuanto más en red funciona, probablemente más bienestar tenemos, como les voy a mostrar, ¿sí? Pero hay áreas del cerebro que predominantemente se encienden cuando uno hace determinadas cosas, ¿sí? Y eso es lo que les voy a mostrar. Entre las cosas que les voy a mostrar es, uno puede tener una lucecita prendida con un fósforo, o puede tener un farol en determinado lugar. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo esta persona? ¿Qué tiene para que eso suceda? ¿Sí? Bien, y en primera persona es la referencia del practicante, necesidad del practicante entrenado, como yo les dije antes, y entonces lo voy a intercalar con frases de personas que fueron, para mí entender, extremadamente sabias. Bueno, entonces estamos hablando de bienestar. Y el bienestar, rápidamente quiero hacer esta introducción. Vieron que tiene dos componentes: el componente hedónico, que tiene más con lo inmediato, ¿sí? Esa sensación de felicidad, la satisfacción con la vida, y claramente con predominio de pensamientos positivos, ¿sí? Lo que llamaba Aristóteles como el bienestar eudaimónico, y que él creía en esa visión teleológica de la vida, desde la filosofía, que la vida tiene un fin, y el fin era este, ¿sí? Él lo relacionaba con la virtud, ¿sí? Entonces, que tiene algunas características que otros investigadores estudian ahora, como Carol Riff en la misma universidad, que está Davidson: aceptación, crecimiento, autonomía, dominio, relaciones saludables y, fundamentalmente, ¿para qué estoy viviendo? ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Sí? Que eso es lo que en Japón le ponen el término Ikigai, ¿sí? No sé si lo escucharon hablar en algún momento, y que a mí me parece que está buenísimo, que es lo que amás, ¿sí? Lo que necesita el mundo, en lo que eres bueno, y si te pueden pagar por eso, en el centro del Ikigai, ¿sí? Esto es, ¿por qué me despierto y hago lo que hago todas las mañanas? ¿Cuál es mi motor? ¿Cuál es mi motor? Si yo tengo el motor mío, lo tengo alineado con esto, el bienestar se da por añadidura, ¿sí? Si yo lo estoy buscando en el consumo, etcétera, etcétera, está todo cambiado y tenemos la sociedad que tenemos, ¿sí? Bueno, entonces, está bien, fenómeno. Yo veo gente buena onda que dice: este está exultante, mirá la energía que tiene, mirá, es optimista, está siempre contento, y yo que me siento, viste, que tengo miedo, que tengo angustia, que estoy deprimido, etc. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo pasa una persona de ahí para el otro lado? ¿Sí? ¿Cómo se construye ese bienestar o ese malestar? ¿Sí? Entonces, ¿cómo llegamos al punto de nivelación entre el bienestar y el malestar? ¿Estamos predestinados? ¿Nacemos y terminamos como nacimos? ¿Sí? ¿Cuánto influye cada aspecto de la vida? Entonces, en la ciencia uno tiene estos que son fanáticos de como el gen egoísta o el gen de la mala onda, que dicen, Licken y Telegan dicen: podría ser que el intento de ser más feliz sea tan inútil como tratar de ser más alto, y por lo tanto tan contraproducente.
yo como médico y como ser humano en esta tierra desde hace ya unos cuantos años, me pregunto, ¿esto es así? ¿No puedo hacer nada para llegar a la sombra de esas personas que admiro? O el Dalai Lama dice, la felicidad no es algo preestablecido, el camino del frente, ¿sí? Se va desarrollando con nuestras propias acciones, ¿sí? Entonces quiere indagar en esto, pero desde un punto de vista científico, ¿sí? Entonces, cuando la ciencia ha estudiado cómo llegamos al punto de la nivelación, cuáles son las causas y condiciones que generan cómo me siento yo hoy, ¿sí? Claramente hay causas individuales, la genética tiene que ver, la edad tiene que ver, el sexo tiene que ver, en qué ambiente, amor, violencia, físico, psicológica, en el hogar, qué estado mental de los padres, claro, fundamental. Me tocaron unos padres abusadores violentos y probablemente me dejen daño de por vida, ¿sí? Como se muestra en estudios recientes. ¿Qué experiencia escolar tuve? ¿Me hicieron bullying? ¿No me hicieron bullying? ¿Qué compañías tengo? ¿Para dónde me llevan? ¿Sí? Y sociales. Y esto también es claro, necesidades básicas satisfechas. Es muy difícil trabajar en todo esto cuando uno no tiene que comer, ¿sí? Empleo, nivel de ingreso, acceso a educación, vivienda, salud, grado de violencia social, discriminación, libertad, etc. Todo eso nos va moldeando. Entonces, me gusta ponerlo de esta forma, ¿sí? Hay un componente genético, estos porcentajes varían de acuerdo a cómo progresa la ciencia. Hoy es muy difícil, prácticamente no se habla más de diferenciar cuánto es genética y cuánto es cultura, ¿sí? Cuánto es medio ambiente. Pero se han hecho estudios en gemelos univitelinos con un mapeo genético igual, digamos, y cómo evolucionaron en el tiempo, y se trata de discernir cuánto influye la genética, si yo tuve padres depresivos, mala onda, cuánto puedo yo recuperarme de esos genes que me pasaron, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces en el medio estamos nosotros y después está el medio ambiente. Y a lo largo de nuestra vida, que es la flecha de abajo, ¿qué va pasando? Nos influye todo lo ambiental que nos hacen que expresemos o no expresemos genes, porque no es solamente la genética. El medio ambiente le puede hacer que se prendan o se apaguen genes, ¿sí? Y lo que se llama hoy el exposoma y la neuroplasticidad. Cuando yo estudié en la facultad hace 38 años, me decían que las neuronas no se podían regenerar, que el daño era irreversible. Y hoy se sabe, a través de experimentos extremadamente interesantes, en ciegos, en sordos, etcétera, que nosotros tenemos una capacidad de regeneración, tanto de la glía como neuronal, que no es la misma cuando tenemos 15 años que cuando tenemos 80, pero siempre, siempre hay margen, ¿tá? Y esto probablemente tenga momentos del desarrollo de la vida que está como más ávida de recibir determinados estímulos, ¿sí? Y esto es muy importante cuando yo les hable de programas de educación emocional, por ejemplo en escuelas. Si hay un momento de la vida de los chicos que nosotros podemos hacer intervenciones que hagan que los chicos sean más empáticos y compasivos, por ejemplo. Y de grande, esos chicos impacten sobre la sociedad, ¿sí? Bien, entonces tenemos un porcentaje que nosotros podemos manejar. Acuérdense de Viktor Frankl, ¿sí? Campo de concentración, ¿sí? Nadie en ese instante, aunque me estén torturando, nadie puede manejar cómo yo reacciono frente a ese hecho. Nadie me lo puede sacar eso. Y de lo que pase en nuestra vida, hasta que nos morimos, podemos terminar así, ¿sí? Entonces, si en el medio está esto es como un cerebro, pero en realidad es mente-cuerpo. Quiero que ese dualismo ya no es válido históricamente, y nosotros pensamos, generamos estrés al ver algo, al pensar en algo, lo manda para abajo, el cuerpo devuelve y se retroalimenta todo el tiempo, y así generamos enfermedades, ¿tá? Todo el tiempo. Ya me escucharon hablar de algunas cosas de ellas y las infecciones, bueno, no voy a repetir. Entonces, les pongo gráficamente.
nacemos así, ¿sí? O así, ¿no? Entonces, vamos, la epigenética, el exposoma, el medio ambiente, florecemos, ¿está? O, lo que yo veo más frecuentemente, nos transformamos en zombies, o nos agarra una telaraña que nos va cargando de prejuicios, vemos todo el mundo que pasó y no el mundo momento a momento, vamos congelando la realidad y dejamos de vivir espontáneamente, con la alegría que teníamos cuando el otro chiquito estaba ahí, ¿sí? Bueno, entonces ahí, esto es el lugar donde hay que trabajar. Eso se va esculpiendo, se va haciendo como una masa. Y ahí está nuestro poder de decisión, nuestra conducta activa. Si nosotros, como ustedes ya lo saben, si nosotros hacemos la plancha y vivimos pasivamente en este mundo, el mundo te tritura, ¿sí? Porque te venden todo lo que no necesitas, te crean necesidades que te esclavizan, etcétera, 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 ¿sí? Bueno, y entonces, no es que yo invento eso, yo lo veo en el consultorio, esto que les contaba que hay detrás de las enfermedades. Y yo veo los datos de la Argentina que aumentó del 2004 a 2015 111% la venta de antidepresivos, ¿sí? Yo contaba hace poco, vieron que estuvo Steven Pinker hace poco de Harvard, un tipo muy conocido, que es un optimista casi naif, diría yo. Entonces él dice, esto no es así, es que aumentó el diagnóstico. Está bien, yo le digo, yo de ver qué es lo que veo todos los días, digo, a mí me parece que no es así como dice Steven Pinker. Entonces fui a buscar un dato duro, incontrovertible, tasa de suicidios. Esto no es más diagnóstico, esto son más muertes por suicidio, ¿sí? Esta es la tasa de suicidios en Estados Unidos. Fíjense cómo está en aumento. Esto pasa en Argentina, una curva muy parecida, en México, en un montón de lugares del mundo. Entonces, yo digo, algo estamos haciendo mal, ¿sí? Porque, digamos, si ustedes ven las condiciones externas desde nuestro confort, en los que estamos acá por lo menos, ¿sí? Hoy sentados, y la violencia en el mundo que es cada vez menor, etcétera, 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 pero ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo que tenemos esto? ¿Está? Entonces me voy a un filósofo muy conocido actualmente, está de moda, surcoreano que vive en Alemania, que es como un observador de la sociedad moderna, ¿sí? Y él dice esto, eso está mal traducido a mi gusto, dice, quizá el espíritu deba su origen, yo lo relaciono eso con el ser, ¿no? Deba su origen a un excedente de tiempo. Quien se queda sin aliento no tiene espíritu. Estamos corriendo todo el día, ¿sí? Si se expulsa de la vida cualquier elemento apacible, esta acaba en una hiperactividad letal, corriendo detrás de no sé qué cosa, ¿sí? Esto, filosofía, no tiene que ver con las prácticas que les voy a contar, pero es la visión del filósofo, que yo comparto, porque yo creo que hay un modelo social que nos enferma. Entonces Mathieu, el que tenía todas las cables en la cabeza, dice, nuestra mente puede ser nuestro mejor amigo o nuestro peor enemigo. La mente es siempre el intérprete final de todo lo que sucede en nuestra vida. El intérprete final de todo lo que sucede en nuestra vida. Afuera pasan un montón de cosas y esto, con mi cuerpo, lo traduce y me genero mi propia realidad, ¿sí? Entonces, yo tengo que trabajar con el instrumento, para que el instrumento esté afinado, interprete la realidad de la mejor forma posible, ¿sí? Entonces, vamos a definir qué es meditación y pongo una frase de Mathieu Ricard también, dice, etimológicamente en sánscrito es bhavana, significa cultivar, en tibetano es gom, volverse familiar con algo. Es el proceso de desarrollar cualidades como la capacidad de observar el funcionamiento de nuestra mente. No lo relacionen con nada raro lo que no son meditadores, ¿sí? Observar el funcionamiento de nuestra mente. Una vez escuché de Alan Wallace, que es un ex monje y que trabajó mucho con la ciencia también, decir, se viene en la humanidad necesariamente una revolución como la que generó Galileo Galilei cuando puso su telescopio y empezó a mirar el universo. Ese telescopio lo tenemos que poner para adentro, ¿tá? Entonces, observar el funcionamiento de nuestra mente no es fácil, parece fácil y es tremendamente difícil.
cómo surgen los pensamientos y las emociones, cómo tratar con ellos y cultivar nuestras cualidades innatas positivas. Cualquier persona que se sienta cotidianamente a practicar y va ganando expertise, empieza a darse cuenta que no somos los pensamientos o las emociones, que hay algo atrás que está viendo el acontecimiento como si fuese en una pantalla. Entonces, yo no me cargo arriba del pensamiento y me llevo 5 kilómetros más para adelante y vuelvo y digo, ¿qué me dijiste? Porque volé, ¿sí? Yo estoy viendo lo que sucede momento a momento cuando van apareciendo las cosas. El objetivo de la meditación es transformar la mente, no tiene que estar asociado con ninguna religión en particular. Cada uno de nosotros tiene una mente y cada uno de nosotros puede trabajar en ella. Esta mente puede ser nuestro mejor amigo o nuestro peor enemigo, como puse antes. Nos esforzamos mucho para mejorar las condiciones externas de nuestra vida, pero al final siempre es la mente la que crea nuestra experiencia del mundo y traduce esta experiencia en bienestar o en sufrimiento. Pónganse un minuto a pensarlo. No hay opción, es así. Si transformamos nuestra forma de percibir las cosas, transformamos la calidad de nuestras vidas. Y si pudiéramos entrenar la mente para convertirnos en mejores seres humanos, más felices y más compasivos, ¿sí? Aunque sea, preguntémoslo. Y, muy importante, porque hay mucha gente que cree que es algo esotérico, algo de ocultismo, estás haciendo algo raro. Yo me acuerdo, cuando tenía 18 años me compré el primer libro de yoga del padre Quiles, que acá está Maite, que fue su maestro. Y en mi casa, un ambiente típico de profesional, etcétera, etcétera, yo no lo mostraba porque decía, este pibe trae algo raro, ¿sí? Ahora, bueno, todo el mundo, ¿no? Y me acuerdo que me encerraba en mi cuarto y hacía las asanas, ¿sí? Bueno, no consiste en hacer el vacío en la mente, bloqueando los pensamientos. Muy importante, no es poner la mente en blanco. Después se va tranquilizando y empezamos a ver remansos, como el cielo despejado, como un lago quieto, ¿sí? Pero es imposible porque digamos, la mente en su naturaleza genera todo el tiempo cosas, genera emociones, genera pensamientos y uno se empieza como a poder separar de esos y poder verlos, ¿sí? Entonces, pero no es poner la mente en blanco, bloqueando los pensamientos, algo que por otra parte es imposible, dice Mathieu, ni implicarse en infinitas cavilaciones, analizando el pasado, anticipando el futuro, o reflexiones de que yo tendría que hacer, las rumiaciones que todos conocemos, no les voy a explicar nada. Tampoco es un simple proceso de relajación en el que los conflictos internos se hayan momentáneamente suspendidos en un estado indiferenciado de conciencia. Se han hecho trabajo comparando meditadores contra ejercicio de relajación o meditadores contra actividad física, y las dos cosas son buenas, pero no es lo mismo, es una actividad diferente. Un científico que trabaja con Michael Posner, cualquiera que diga de conciencia cognitiva lo reconoce a Michael Posner, que trabaja con él y publica mucho sobre este aspecto, dice, esta es la visión del científico. La meditación se puede definir como una forma de entrenamiento mental que tiene como objetivo mejorar las capacidades psicológicas centrales de un individuo, como la autorregulación emocional y la atención, ¿sí? Ahora vamos a indagar un poco más. Entonces, hace mucho tiempo empecé a leer sobre estas cosas y miren lo que pasó con las publicaciones, ¿sí? Antes, cuando estaba preparando esta charla, que me costó un montón prepararla porque tenía tantas publicaciones, pero como siempre cuando uno da la charla, espero que les sirva a ustedes y me sirvió a mí porque ordené las cosas, ¿sí? Entonces me paro nada más que, no sé, una fecha de hace un mes, del 2018, 2.600 publicaciones en el ámbito científico que tengan en el título estas palabras. En el título estas palabras, mindfulness o meditación. Hubo una explosión de todo esto. Y dentro de todo esto hay basura publicada y hay trabajos serios. Y uno pierde un tiempo enorme, por suerte cada vez que uno lee es como que también desarrolla un entrenamiento y va diferenciando la basura de la no basura, pero
me ayudó enormemente este libro que publicó Davidson, el padre de la neurociencia contemplativa, con Goleman, el de la inteligencia social e inteligencia emocional, que es un estudio longitudinal, un estudio transversal. Agarro a Mathieu Ricard y al Dalai Lama y los pongo a medir, ¿sí? Ese es un estudio en un momento que yo veo que tienen ahí adentro en el cuerpo y en la cabeza, ¿está? Está bien. Y digo, mirá lo que tiene este pibe acá adentro, ¿sí? Mirá, cuando medita en compasión explota, ¿sí? Entonces, ¿cómo sé yo que eso fue una cualidad adquirida y no la tenía desde chiquito? ¿Sí? Entonces, eso se complementa con estudios longitudinales. ¿Qué es esto? Grupo comparativo, activo-pasivo, sobre todo activo. Yo tengo dos grupos. A uno lo voy a hacer meditar, lo voy a entrenar, lo voy a hacer meditar, lo voy a medir antes y después de que hicieron el entrenamiento. Y el otro es un grupo activo con alguien que le ponga motivación. Por ejemplo, educación en salud. Entonces yo le digo la dieta, etcétera, etcétera. Hay que hacer actividad física para que la gente se motive. Porque no es lo mismo que los que entraron, por ejemplo, en una lista de espera, ¿sí? Envidiando a los otros que habían entrado en el estudio. Mediciones antes y después de la intervención en ambos grupos con diferencias estadísticamente significativas. Tengo que saber qué diferencias hubo y si tienen poder estadístico. Mediciones subjetivas, las autoevaluaciones o cuestionarios, eso en general son trabajos que, aunque puede ser verdad lo que la gente dice y contesta, no tienen la rigurosidad empírica de la observación de otro tipo. Porque yo puedo hacer 8 semanas de una práctica meditativa y me preguntan, y estoy mucho más contento, la verdad que no me estreso por nada, vuelvo al mundo y estoy manejando como loco, tocando la bocina, ¿sí? Es lo que uno quiere ser, es lo que se motiva, pero no es lo que uno traduce después en la vida cotidiana, ¿no? Problemas de los análisis sistemáticos y metaanálisis. Está lleno ahora de decir el mindfulness, qué impacto tuvo sobre la ansiedad, etcétera, etcétera. Y hacer metaanálisis, que es unir muchos trabajos diferentes que tengan similitudes y analizarlos con un análisis estadístico más fino, con una metodología especial. No me sirve mezclar bananas con duraznos, porque no me sirve comparar un tipo de meditación que hace mantras con un tipo de meditación que hace vipassana, como, digamos, pues son cosas diferentes. Y como les voy a mostrar con un trabajo recientemente publicado, que las distintas prácticas meditativas desarrollan distintas cualidades. Entonces yo tengo que ver bien lo que estoy comparando, ¿sí? Bueno, entonces Davidson y Goleman agrupan, y me pareció buenísimo esto, y este es el orden que voy a seguir. El análisis de los mejores estudios muestra hasta ahora cambios en 4 áreas. Una, reactividad y recuperación sobre hechos perturbadores. Todos queremos tratar de manejar mejor el estrés, ¿sí? Todos queremos tratar de manejar la ansiedad. Todos queremos tratar de manejar el dolor para cuando nos toque o nos toca, ¿sí? Eso es la reactividad. Y la recuperación, me recupero, es lo que se llama capacidad de resiliencia. Si yo hago determinadas prácticas, me recupero más rápido de un hecho doloroso, ¿sí? Una separación, una muerte, lo que sea. Atención, segundo punto, empatía y compasión, que me parece que es fundamental, clave, y con esto de el yo, nuestra construcción del yo, ¿sí? En estos 4 rubros. Entonces, vamos a empezar con reactividad y recuperación sobre hechos perturbadores. Entonces, esta es una frase muy conocida: el estrés no es lo que nos pasa, es nuestra respuesta a lo que nos pasa. Acuérdense de que nosotros lo pasamos por el filtro de la interpretación, ¿tá? Entonces, brevemente, este es un hemisferio cortado en medio. Esto que se ve ahí, espero no apagar todo, esto es el cuerpo calloso, esta es la parte del lóbulo frontal, el lóbulo occipital, con esto ahí está la parte más especializada en la visión, y esto es lo que no tienen el resto de los animales, que es lo más nuevo en el desarrollo del ser humano, ¿sí? En el medio, esto lo tenemos y lo compartimos hasta con los reptiles, ¿sí? Y muchas veces nos comportamos como reptiles, como les voy a contar ahora. Ahí hay un órgano central que es del tamaño de una almendra, que es la amígdala, que está en la profundidad del lóbulo temporal. Y eso está muy cerquita a otra zona que es el hipotálamo, ¿sí? Y acá se empieza a generar el ligo, ¿tá? Bien, entonces, la amígdala es un radar, ¿sí? La amígdala, como lo pongo ahí,
está todo el tiempo atento a lo que sucede. Este es un mecanismo que nosotros es evolutivo. Nosotros sobrevivimos como seres humanos en la época de los tigres y de los leones, y etcétera, etcétera, porque teníamos este mecanismo. Teníamos un radar, con el radar estábamos todo el tiempo escaneando sobre los riesgos y los peligros y podíamos anticiparnos antes de que la fiera nos empiece a correr, ¿sí? Es decir, que era frente a hechos de estímulos de amenazas biológicas. Hoy, patéticamente, lo activamos pensando. Estoy acá, me voy ahí al lado del lago y digo, ¿viste ese turro lo que me dijo? Etcétera, etcétera, etcétera. El radar pasó del filtro que ahora les voy a mostrar y empezamos a lucubrar toda esa historia, ¿sí? Toda esa historia. Entonces, esta parte, que es la más moderna en nuestro desarrollo, es la parte que ejecuta como un control, administra las reacciones, ¿sí? Muy importante. Nosotros, y lo reconocen, mírense un poco, a veces el radar detectamos, nos detona algo, miedo, ansiedad, ira, nos metemos en el túnel, ¿sí? No vemos nada de lo de alrededor. Esto tomó el control, toda esta parte, y esto no lo puede sujetar, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué detona eso? Detona, no lean todo, yo les voy a contar, detonan una vía que es neuroendocrina, esta es la parte neurológica. ¿Qué pasa? Estoy estresado, ¿sí? Me detonó algo, ¿sí? Pongamos al tigre, ¿sí? Que hoy no es nunca eso. Entonces, me detonó una vía que me activa el sistema nervioso simpático, descargamos adrenalina, ¿sí? Entonces, todos nuestros músculos y nuestro cuerpo está preparado para la lucha o la huida, ¿sí? Para la supervivencia en aquellos tiempos, ¿sí? Y por otro lado, una vía más lenta que con el pensamiento activamos todo un eje que nos termina haciendo fabricar cortisol, la hormona del estrés, ¿tá? Y eso, si lo dejamos desbocado, termina en lo que hoy estamos viviendo desde el punto de vista médico, que es genera una cascada inflamatoria que nos va despoblando el cerebro, el hipotálamo, nos va inflamando las arterias, y hacemos ACV, hacemos infarto, y un montón, podemos detonar enfermedades autoinmunes, nos defendemos peor de las infecciones. Todo eso ocurre en nuestro cuerpo, y esto es lo que yo digo, que muchas veces, no siempre, está detrás de las enfermedades. Entonces, entramos cuando predomina la amígdala y nunca llega más arriba, y una parte del lóbulo prefrontal domina o le acorta las riendas a la amígdala. Entramos en eso, es un secuestro emocional. Creemos que todo es así, vemos todo mal, o en un ataque de ira que no podemos controlar, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, fíjense, estos son estudios de Bruce McEwen, que es uno de los investigadores más importantes del mundo en estrés. Esto es como debería ser la respuesta del estrés. Estoy estresado por algo, suponete, no sé, me quieren robar en la calle, empiezo a correr, etcétera, etcétera, etcétera. Genero la respuesta del estrés, y vieron cuando un león los corre a las cebras en los programas de animales que vemos en la televisión. Siempre me llamó la atención, pasaban 100 metros, el león ya había agarrado a otro o no había agarrado a ninguno, y se ponían a comer o a tomar agua. Nosotros no podemos hacer eso, nos quedamos alterados, ¿sí? Esta es la respuesta normal. Esto es, en una vida moderna, que todo el tiempo tenemos situaciones estresantes, tendríamos que tener estrés y bajarlo, recuperarnos. No lo bajamos y siempre queda una base de estrés, y termina pasando esto: quedamos con estrés crónico, nunca bajamos la respuesta del estrés, y eso es lo que enferma. Bien, ¿cómo viene? ¿Preocupado? Entonces, estábamos en el tema de reactividad. Entonces, yo le dije que esto fue evaluado por autocuestionarios. Esos trabajos no los puse, voy a puntos más duros y digo, está bien, vos mostrame que bajó el estrés con puntos duros en medicina. Entonces dice, está bien, ¿qué me vas a mostrar?
que yo contesto que tengo menos estrés está sesgado, ¿sí? Entonces, ¿qué me puede mostrar? Te muestro los niveles de cortisol. Entrenamiento o no entrenamiento, ¿bajaste el cortisol o no lo bajaste? Respuesta objetiva, ¿sí? Dije que la amígdala es el radar que dispara todo. Yo te pongo un resonador con funcional que veo esas luces. ¿Activás menos la amígdala? ¿Se prende menos esa luz? Datos desde afuera, midiéndolos, ¿sí? Entonces, fíjense que estoy mostrándole la mejor de la bibliografía seleccionada y ya partimos de un problema que tiene un N bajo, un número bajo. En ciencia, en medicina, cuanto más número de testeados tenga, más fuerza tiene el valor de eso, ¿no? Pero es lo mejor que tenemos. Entonces, 31 meditadores experimentados. Tenés que juntar 31 meditadores de 9.000 horas acumuladas en la vida, ¿sí? Yo siempre saco el cálculo, cuántas horas llevo acumuladas. Bien. Versus 37 no meditadores, estrés inducido por un test que es tremendo, que es un test que es usado en muchas experiencias, que es el Trial Social Stress Test, que es una prueba de generación de estrés. A mí me llaman, me hacen pasar un cuartito, me dicen, prepárate una charla de 5 minutos sobre un tema, ¿sí? En general a veces se toman como entrevistas laborales, ¿sí? Acá te damos lápiz y papel y anotá tu esquema que vas a después comunicar a los jurados. Fenómeno. 5 minutos. Salgo, entro donde están, una sala como esta, y tengo 3 tipos con guardapolvo blanco, con cara de pocos amigos, jugador de póker, ¿sí? Como diciendo, a ver qué tenés para mostrar. Entonces le sacan el papel, que no sabía que le iban a sacar el papel, y empieza los investigadores, los jurados le dicen, bueno, empezá a desarrollar el tema, ¿no? Entonces mucha gente se queda paralizada frente a esa situación inesperada y entonces se para, y entonces lo acicatean y le dicen, siga por favor, siga por favor. Termina eso, ya la gente se pone mal, lo pueden ver los videos en YouTube, y entonces después pasan a otra cosa, delante de los 3 tipos que no lo conocen, con estas pocos amigos, le dicen, bueno, 1022 menos 13, menos 13, menos 13, menos 13, cuando se equivoca tiene que volver a 1022, ¿no? Se equivocó, volvamos a 1022. Entonces lo miden en varios momentos, cortisol, etcétera, etcétera, de esa prueba, ¿sí? Durísima. Bien. Entonces, inflamación inducida por capsaicina. Vieron que la capsaicina es el producto que tiene los ajíes picantes, ¿sí? Lo que hace arder la boca, lo que le tiraron a los jugadores de River en la cancha de Boca. Y equivocadamente la sacaban con agua, eso hay que sacarlo con productos grasos, ¿sí? Si te lo ponen en la piel, arde, ¿tá? Y se puede medir la reacción inflamatoria. Yo le dije que en la cascada del estrés llegábamos hasta la parte inflamatoria, ¿sí? Medición diaria de inflamación cutánea con la capsaicina, lo medían el cortisol en saliva y otra hormona del estrés que es la alfa-amilasa, que no vamos a charlar ahora. ¿Y qué pasó? Resultado, los meditadores, menor estrés percibido. Acá les hicieron el cuestionario y ellos contestaron, pero compararon con otros puntos duros. Valores de cortisol en saliva más bajos, todo esto estadísticamente significativo, valores de alfa-amilasa más bajos, menor reactividad inflamatoria de la capsaicina. Hacían menos inflamación en el área del estímulo irritativo, ¿sí? Este es un trabajo muy reciente. Ellos lo vieron en trastornos generalizados de ansiedad, 70 personas con trastornos generalizados de ansiedad, y en 2 grupos. Uno les hicieron este programa, que es el MBSR, que es un programa de reducción del estrés, que fue pionero un biólogo que se llama John Kabat-Zinn, que trabaja en Massachusetts, en Estados Unidos, y él hizo un programa en un hospital de Estados Unidos destinado a pacientes que habían tenido infartos, que tenían cáncer, etcétera, etcétera, para entrenarse en este tipo de cosas. Es un programa de 8 semanas que tiene 3 pilares básicos, que es un componente meditativo, un componente de escaneo mental, que uno va guiando la mente y focalizándose en distintas partes del cuerpo, y un programa de yoga, ¿sí? Todo eso con un entrenamiento fuerte, semanal, con todos los días, con reuniones semanales, ¿sí? Muy publicado en todo el mundo. Para provocar el estrés, les hicieron la prueba que les conté, ¿sí? Y les midieron cortisol, ACTH. El ACTH es el precursor del cortisol.
primero se libera CTH y después se libera cortisol. Le midieron estas dos, que son productos con los que se genera inflamación, que nuestro cuerpo genera y son proinflamatorios en nuestro cuerpo en distintos lugares. Antes y después del entrenamiento los midieron, antes y después de prueba de estrés, con múltiples muestras de sangre y sacaron una cantidad enorme de muestras, ¿sí? ¿Y qué vieron? Vieron esto. Fíjense que el grupo negro son los que habían entrenado 8 semanas, gente que no tenía ninguna práctica previa. 8 semanas. Esto es ACTH, esto es interleuquina 6 y esto es factor necrosis tumoral. Esto, que no les dio significativo el cortisol, lo que especulan en la discusión del trabajo es que no le dieron tiempo porque a esta cascada digamos, de la CTH después sube el cortisol. Pero si vos te adelantás en la toma de muestras, no estás viendo lo que viene después, ¿tá? Entonces, fíjense, este que es el precursor de la CTH, del cortisol, esto acuérdense que esto se libera y después hace liberar el cortisol. Esto pronunciadamente bajó en el grupo entrenado, igual como los mediadores inflamatorios, ¿sí? Entonces yo le dije, midamos marcadores biológicos de inflamación, de estrés. Ahora midamos la amígdala, cuánto se dispara, el radar, ¿sí? ¿Y qué vieron? 30 meditadores experimentados de 9.000 horas de nuevo. Esto después, con esto les quiero mostrar otras cosas. 32 meditadores de corto plazo, programa de 8 semanas, el que les acabo de mostrar anteriormente, y 35 controles, 3 grupos, ¿sí? Resonancia nuclear magnética funcional a todo durante la visualización de imágenes perturbadoras de personas que sufrían como víctimas de incendio. Radar, incendio, sufrimiento, por lo que les voy a mostrar después, que pasa lo mismo con el dolor, se encienden áreas de mi cerebro, aunque sea en otra persona. Resultado, meditadores experimentados, menor reactividad de la amígdala, mayor conectividad entre la corteza prefrontal y la amígdala, toma las riendas la corteza prefrontal y le pone el freno a la amígdala, lo que le mostré en la diapositiva del estrés, ¿sí? A mayor tiempo de práctica, más notable era la diferencia. Los meditadores de corto plazo, de 8 semanas, tenían menor reactividad de la amígdala, pero igual conectividad entre la corteza y la amígdala, ¿tá? O sea que esto les está mostrando que para desarrollar determinadas cualidades hay tiempos diferentes. Y hay cosas que tardan más tiempo en desarrollarse y otras que tardan menos tiempo. Entonces, esta de nuevo, para que no se olviden, es la corteza prefrontal y esta es la amígdala. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La amígdala dispara la reacción, la conectividad con la corteza prefrontal administra la respuesta, ¿tá? A mayor conectividad, menor posibilidad de secuestro emocional, la habilidad para manejar la ficción será mejor en el grupo de meditadores experimentados. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Uno está viviendo, ¿sí? Como ahora, y entonces algo me hace enojar. El que practica se da cuenta de que se instaló la emoción del enojo. Y no me meto y cabalgo en el enojo, sino que lo veo y lo administro porque desarrollé el lóbulo prefrontal, ¿tá? Entonces le pongo rienda a la emoción, ¿tá? Bien, a veces cuando hablo de esto con un amigo que está acá, pero lo he hablado con él, me dice, pero vos querés transformarte en un autómata, en una persona fría, y ahora les voy a contar por qué eso no sucede, sucede todo lo opuesto, ¿sí? Entonces, esto es también respuesta a la amígdala, adultos sanos sin experiencia previa, asignadas al azar a 3 entrenamientos, atención plena, información en salud, el otro grupo activo que les dije, resonancia nuclear magnética antes y después, control post-entrenamiento y resultados de disminución de la actividad de la amígdala derecha en el grupo de entrenamiento, atención previa, no se observó ningún cambio en el grupo control, ¿tá? 2 trabajos, hay mucho más, no los quiero pudrir con todo esto. Ansiedad, otro tema que tiene que ver con la reactividad. Puse una frase que me identifico con lo que escribe Eckhart Tolle, que seguramente muchos de ustedes lo leyeron, y él dice, si te has identificado con tu mente, yo no sé si está bien traducida, hay muchos textos de este tipo de cosas, sobre todo con espiritualidad de distintos tipos, yo creo que hay malas traducciones. Yo esto creo que la palabra correcta es pensamiento, ¿sí?
si te has identificado, o la mente ordinaria, que en el budismo se llama Zen, ¿sí? Nosotros creemos que somos todo lo que pensamos todo el tiempo, y no nos damos cuenta que detrás de eso hay otro escenario, ¿sí? Tolle dice, si te has identificado con tus pensamientos, lo traduzco, y has perdido el poder y la simplicidad de la hora, dejaste de cabalgar en el presente. Como decía Varela, dejaste de estar surfeando en el fenómeno, lo que aparece y desaparece. Yo estoy ahí y no estoy pensando para adelante y no estoy pensando para atrás, estoy viviendo el presente, ¿sí? Esa brecha de ansiedad será tu constante compañera. Estamos siempre anticipando. Bien. Entonces, en trastornos de ansiedad, muy rápidamente, diagnóstico por un método que se utiliza en medicina, hicieron el programa de 8 semanas de Kabat-Zinn. Antes y después del entrenamiento le hicieron resonancia, mientras escuchaban frases emitidas por ellos mismos, mientras recordaban situaciones de ansiedad. Esto, como dice la lema, dice, la compasión tiene que empezar por uno, ¿sí? Entonces muchas veces uno agarra el látigo y se autoflagela y dice, no sirvo para nada, estoy avergonzado. Y estos tenían ansiedad social, ¿sí? Mientras escuchaban esas frases dentro del resonador, emplearon dos modalidades pacificadoras: enfocar su atención en la respiración o hacer cálculos aritméticos distractivos. Mientras estaban adentro de la máquina, ¿sí? Les hacían hacer eso. ¿Y qué pasó? La atención en la respiración disminuyó la actividad de la amígdala, se recuperó la actividad basal más rápida, se fortalecieron los circuitos involucrados en la atención. De nuevo, lo mismo. Y cuando yo lo veo en este gráfico, fíjense, esto es lo que pasaba pre-entrenamiento, esto es activación de la amígdala, y esto es lo que pasó post-entrenamiento. ¿Está? Bien. Chiquito, hay mucho escrito de esto, y que tiene que ver con el dolor, ¿sí? Esto fue hecho en meditadores Zen, 13 meditadores Zen contra 9 controles, muy poquito. Dolor provocado por un estímulo térmico en la piel. Le ponen una manguerita que les pasa agua caliente y tienen que referir cuándo empiezan a sentir dolor, ¿sí? Reportes de intensidad de dolor por escala visual de 1 a 10, ¿sí? Como se hace muchas veces. En todos los pacientes se les realizó resonancia magnética, todos con los ojos cerrados. A los meditadores se les pidió que no meditaran con el procedimiento. Es decir, meditadores Zen habituales, en la vida común, ¿cómo respondo frente al dolor? ¿Sí? Resultado, los meditadores se requirió más intensidad de calor para que empiecen a referir dolor, 2 grados más, ¿sí? Menos activación de un componente emocional, amígdala, hipocampo, y desacople, y esto es lo más importante, desacople entre el componente sensitivo y emocional. El dolor tiene 2 componentes. Yo siento que tengo un estímulo doloroso, pero lo puedo magnificar o centrar de acuerdo a mi respuesta emocional. Y ahí es lo que impresiona que actúa en las prácticas meditativas. Entonces, ¿se acuerdan la frase de Tolle? ¿Sí? Cuando perdí el momento del presente, ¿sí? Estoy metido y esa ansiedad es interminable. En medio de los movimientos de pensamientos e imágenes, esto es como lo que yo decía en primeras personas de practicantes avanzados. Ellos dicen un practicante avanzado como Alan Wallace, dice, hay un espacio de conciencia en el que puedes descansar en el momento presente. Esta es la unión de la quietud y el movimiento. Es un camino directo al autoconocimiento. Esto, posta, existe. No es una frase, ¿sí? Cualquiera que haya practicado y le haya puesto empeño puede empezar a notar este tipo de cosas. Los pensamientos son una cadena, se relacionan casi todos con algún tipo de emoción, y entonces uno empieza a ver que entre 2 pensamientos hay un espacio, y ese espacio se puede ir abriendo cada vez más y tener momentos cada vez de mayor quietud. Punto de la resiliencia, que creo que es un ingrediente psicológico muy importante, designa la capacidad del acero para recuperar su forma inicial a pesar de los golpes que pueda recibir y a pesar de los esfuerzos que pueden hacerse para deformarlo. La palabra proviene del latín resalire, saltar y volver a saltar, recomenzar. En psicología es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas como la muerte de un ser querido, un accidente, etc. Entonces vieron esto, también el grupo de Davidson. La respuesta emocional está compuesto por varios factores:
Dos de ellos son la magnitud de respuesta, lo que vimos, cuánto se estimula la amígdala, ¿sí? Y el otro es la recuperación, cuánto tiempo tarda en volver a lo basal, ¿sí? En este estudio midieron con resonancia 120 voluntarios. La fase de recuperación parece ser un ingrediente importante en la capacidad de resiliencia. Se compararon 31 meditadores con un promedio de 1.849 horas versus 7.118 horas de práctica. ¿Vieron cómo lo ponen con exactitud? Porque esto tiene mucho que ver con las capacidades desarrolladas. A medida que aumentaban las horas de práctica, la amígdala se recuperaba más rápido del estímulo afectivo. Entonces nos hace pensar que podría mejorar nuestra capacidad de resiliencia. Bueno, entonces, conclusiones. Disminuye la reactividad y mejora la capacidad de resiliencia. No es un beneficio que se obtiene rápidamente. Tenemos que ponerle, esto es pico y pala. Hay que sentarse y hacerlo con regularidad, ¿sí? Entonces, Thich Nhat Hanh, referido a esto de que te transformás en un autómata frío, nihilista, estar en paz no es lo mismo que estar anestesiado. Una mente pacífica no significa una mente vacía de pensamientos, sensaciones y emociones. Una mente pacífica no es una mente ausente. Todo lo contrario por lo que le voy a mostrar ahora. Digamos, se empieza a desarrollar claridad y otra serie de nuestras mejores cualidades. Atención, punto número 2. ¿Qué es la atención? La atención es tomar posesión de la mente. Esto lo hizo William James, uno de los padres de la psicología, a fines de 1800 escribió esto, ¿sí? La atención es tomar posesión de la mente en forma clara y vívida de uno entre varios objetos o trenes de pensamiento simultáneos. La focalización y concentración de la conciencia están en su esencia. Implica eliminar algunas cosas para ocuparse efectivamente de otras, y es una condición opuesta al estado de confusión, aturdimiento, dispersión, ¿sí? ¿Vieron el problema que hay en la sociedad moderna con todos los déficits de atención, las pantallas, etcétera, etcétera? Es un modelo experimental que va hacia el otro lado de lo que le voy a mostrar. De momento, aquello a lo que prestamos atención es la realidad, es la única realidad. A lo que estamos prestando atención en este momento, eso es lo único que tenemos. Entonces, les voy a contar rápidamente algunos puntos. La atención es un sistema complejo, conocido desde hace no mucho tiempo, que tiene varios circuitos, y les voy a hablar algo de la selección de lo que uno atiende o no atiende, cómo se enfoca la memoria operativa, cómo sostenemos el foco en algún lugar, lo que se llama el parpadeo de atención, la multitarea, que era todo el tiempo se habla de la multitarea, la metaconciencia y la durabilidad. Mathieu dice, fíjense, siéntanse identificados, siéntanlo en el cuerpo, ¿sí? Que eso es buenísimo. Esto desde que estuvieron 3 meses en Santa Bárbara, ¿sí? Entonces, ¿qué vieron? La mejoría significativa en sostener, ¿sí? El foco de atención. Me puedo quedar en algo, ¿sí? Esto es de enorme ayuda para cualquier actividad que uno haga, ¿sí? Cuando uno estudia, lee o trabaja, si uno está focalizado en ese flow, que estoy siempre metido ahí, aumenta tremendamente la eficiencia, ¿sí? Del aprendizaje, del trabajo que uno esté haciendo. La mejora lograda se mantuvo en el control de los 5 meses de financiado retiro, pero el grupo que había estado los meses de retiro le daba 1 hora todos los días, ¿sí? Parece poquito, pero es un montón si uno tiene la perseverancia de sentarse 1 hora todos los días, ¿sí? Y no decir no tengo tiempo, no, hoy no, porque esto, que esto, hay que ir y sentarse, no hay otra. Entonces, esto me parece espectacular, esto de Wendy Hasenkamp, también bastante reciente, y fíjense, esto es lo que hacemos todo el tiempo nosotros, y hasta podemos ver con qué áreas, acuérdense que todo esto es red, pero que hay áreas que se activan más. Entonces, estoy en piloto automático, como estamos el 50% del tiempo con un trabajo que les voy a medir ahora. Vine de mi casa al trabajo, estuve 8 kilómetros por el lago y uno llega y ¿cómo estaba? Bueno, no vi nada, no sé qué pasó. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, vagabundeo, donde está activada una red que se llama por default. Nosotros tenemos una red que es por defecto, una red que está muy encendida cuando no hacemos nada, entre comillas. No hacemos nada, estamos rumiando todo el tiempo, lo que me dijo, lo que voy a hacer y uy, qué me va a pasar con
la plata, etcétera, etcétera, etcétera. Nos damos cuenta de la distracción cuando desarrollamos, estamos así. Se activa esto, nos damos, estaba distraído. ¿Está? Entonces la reoriento a la atención, uno de los mecanismos que les conté que se desarrolla, y lo puedo sostener, que tiene que ver de nuevo con esta zona dorsolateral de la corteza prefrontal. ¿Sí? No hay que lastimarse esa parte de la cabeza. ¿Sí? Bueno, otro punto. Si se procesan una sucesión de estímulos cuando el segundo estímulo aparece en un tiempo, tengo un flash de cosas. ¿Sí? Si es menor a medio segundo, no lo veo. No lo veo. ¿Vieron, no sé, vieron eso tan famoso que fue, que es mucho más de medio segundo? ¿Vieron eso que están jugando, creo que al vóley, no sé, y aparece el oso en el medio? Y un montón de gente no lo ve al oso que está en el medio. ¿Sí? ¿Un mono? ¿Sí? Tremendo, a mí me parece tremendo. A este déficit se lo denomina parpadeo atencional. Disminuyó significativamente el 20% en 17 participantes de un retiro medidos antes y después del libro. ¿Sí? La multitarea no existe, ni aún en los meditadores. Si la hacemos mal, porque el cerebro está conformado para actuar secuencialmente. Si nosotros hacemos más de una cosa al mismo tiempo, algunas de las cosas las hacemos mal. Salvo alguna situación en particular que ya se automatizó. ¿Sí? Si no, lo hacemos mal, perdemos eficiencia. ¿Vieron? Yo me veo todo el tiempo en el consultorio. La gente que quiere ver, que estoy corriendo, me suena el teléfono, me llama la secretaria, eso pierde eficiencia en la atención médica. Yo necesito tener todas las antenas. Por eso no me gusta correr. No me gusta ver gente, como veo todo el tiempo, sin turno. ¿Sí? Quiero que lo sepan. Era el momento. Preparé todo esto para eso. Sí. Bueno, y el otro es la metaconciencia, que es algo que es loco, eso, ¿de qué me estás hablando? A mí muchas veces, la gente que sabe que hago alguna de estas cosas, le cuento esto y digo, vos estás loco, te dice la gente, porque ¿qué es la metaconciencia? Es la atención dirigida a los movimientos de nuestra propia mente. Con la práctica se desarrolla ese observador. Me desengancho de la película, ¿sí? Y estoy viendo para adentro, estoy enojado, estoy triste, estoy melancólico, estoy alegre, ¿sí? Y ese es el observador que se va desarrollando, ¿sí? La conciencia de la propia conciencia nos permite monitorear nuestra propia mente sin ser arrastrados por los sentimientos y pensamientos que surgen. Podemos registrar nuestra atención y detectar que se ha dispersado del objetivo que hoy decíamos enfocarnos. Podemos ser la película o ser conscientes de estar viendo la película. ¿Sí? Vean una película y uno está ahí, está en la guerra y quiere pelear y saca la ametralladora, etcétera, 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 y estoy sentado en el sillón. ¿Sí? Eso no pasa con nuestra mente. ¿Está? Bueno, entonces, esto se vio en 50 voluntarios, 2 grupos de entrenamiento, 2 semanas nada más, y fíjense cómo ahí les muestro el grupo que hicieron Mindfulness, que es un tipo de práctica muy de moda en este momento, aumentó esto, el desarrollo del observador, un estudio complicado de leer, con mucho análisis, con muchas fórmulas que no es lo que me gusta, y esta diferencia fue significativa, muy difícil de hacer ese estudio, ¿no? Entonces, atención, conclusiones, mejora la selección, el enfoque de la memoria operativa, puedo sostener, puedo disminuir el parpadeo, en la multitarea es un mito, aumento del observador, la metaconciencia, y es un efecto duradero si la práctica se mantiene como el proyecto Yamata, ¿sí? Y esto no es una frase de iluminado, es mía, ¿sí? Sin el desarrollo de la atención no tenemos para empezar a hablar. Claro. Si yo no desarrollo la atención, ¿con qué me voy a mirar para adentro? No tengo fabricado el telescopio para observarme, si yo tengo una atención dispersa. Entonces, sabiamente, muchas tradiciones empiezan a adiestrar a los principiantes en prácticas de atención que les va a describir con toda claridad Jorge, que está ahí al fondo. En la segunda parte, porque todo esto es muy lindo, pero ¿de qué estamos hablando? A ver, ¿qué es? ¿Qué es? Bien, entonces miren esto que dice Padmasambhava, ¿sí? Yo quiero eso, dice, la atención impecable. Padmasambhava es el que llevó el budismo al Tíbet, de la India, ¿sí? Siglo VIII. La atención impecable,
lean cada palabra, es tremendo. Es como una lámpara de aceite a la que el viento no puede hacer oscilar. Donde quiera que se sitúe la conciencia, está inamoviblemente presente. La conciencia es intensamente clara, sin ensombrecimiento ninguno debido a la laxitud, el letargo o la confusión. A cualquier sitio que la conciencia se dirija, es estable, está bien orientada, no oscila por pensamientos advenedizos, se mantiene firme. Quiero eso. ¿Cuánto cuesta? ¿Sí? No están las pastillas de Rivotril esto, ¿sí? Es adormecimiento, es todo lo opuesto de esto. Cuando estas personas dicen lo que pasa, una característica fundamental es la claridad. Todo el tiempo están con claridad en el momento presente, ¿sí? Bueno, vamos a tercer punto, empatía y compasión. La persona que ha despertado la fuerza de la compasión genuina podrá ser bastante capaz de trabajar física, verbal y mentalmente para el bienestar de los demás. Si uno trabaja en esto, y ahora les voy a contar algunas experiencias que hay con médicos y enfermeras, genera como una energía expansiva, ¿tá? Entonces, les tengo que hablar 2 minutos de lo que se sabe hoy en la ciencia, de lo que es la empatía, la compasión, el distrés emocional y la teoría de la mente, que, bueno, no está nada más. La empatía tiene que ver con que consultorio todo el tiempo me está contando algo, ¿sí? Y yo, por 1 minuto, puedo ponerme en el lugar de la otra persona, ¿sí? Puedo ubicarme, qué está sintiendo, cuánto está sufriendo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo siento, nada más. Estoy resonando con el otro. Estoy resonando, ¿sí? Eso lo puedo transformar en 2 cosas, que pasa mucho en el ambiente de salud y en otras profesiones, obviamente. Si yo me lo cargo, me lo llevo a mi casa, no lo proceso, ¿sí? Me lo llevo a mi persona y estoy siempre, mira lo que me dijo, y ahora que me dejó triste, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué pasa? Me lo transfiero a mí, empiezo a cargarme de emociones negativas, me enfermo, y esta es una enfermedad que tiene el 60% de los médicos y las enfermeras en Estados Unidos, que es el síndrome de burnout, el síndrome del cerebro quemado, ¿sí? Y me aíslo, ¿sí? Ensimismamiento, me aíslo y eso va después a la depresión, etcétera, etcétera. Si yo eso lo transmuto, lo proceso y lo llevo de mí, ¿sí? A lo que uno puede hacer, lo transforma, todo lo opuesto. Es expansivo. Van a ver esto que es maravilloso. Está demostrado que paradójicamente surgen pensamientos positivos, se traducen en salud y en acciones prosociales, ¿sí? Entonces, empatía, resuelvo. Compasión, me movió. A ver, ¿qué puedo hacer? Y después, lo último es, ¿lo puedo concretar en algo? Sí, lo puedo concretar en algo. Esos serían los pasos. Estudiado en los últimos años esto en la medicina, ¿eh? Entonces, empatía es sentir con, trasciendo mis límites. La compasión es sentir para. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Tá? Esto, no, ni lo vean, esto les cuento algo que es maravilloso, que lo veíamos con Mariana allá hace muchos años, que miren este experimento. 2 resonadores, ¿no? Estaba mi esposa Mercedes ahí, en uno, y yo estoy en el otro, ¿no? Entonces a ella con una tenaza le van a agarrar el dedo, ¿sí? En el resonador me muestra imágenes, qué partes del cerebro se encienden frente al dolor, ¿sí? Yo cuando estoy viendo eso, a mí no me están haciendo nada con la tenaza. Se me encienden los mismos lugares. Y esto es lo que en algunas tradiciones dicen que es innato. Nosotros venimos con ese cableado puesto. El tema es, lo apagamos y lo sepultamos detrás de 50 toneladas de cemento, ¿sí? Con la vida que llevamos, o trabajamos desde chiquitos con los chicos para desarrollarlo, entrenarlo, como les estoy mostrando, ¿sí? Entonces, está bárbaro los conocimientos en la educación, pero ¿qué hay de la educación emocional? Cero, cero. Yo estudié la carrera, nadie nunca me habló de la muerte, ¿sí?
cuando entré en el hospital de niños, hace muchísimo tiempo, entré a la sala de oncológicos. Se murieron 10 chicos en mi primera rotación. Casi dejo la medicina. No estaba preparado para eso. Chicos de 23 años, 24 años también. ¿Sí? Que se muera un chiquito, cero preparación, te dejan solo ahí. ¿Sí? Bueno, recuerden esta persona que admiro también, que es Tania Singer, que es una investigadora suiza que trabaja en el Max Planck en Leipzig, en Estados Unidos. ¿Sí? Acá hay mucha gente que debe ser física, etcétera, etcétera, sabe lo que es un lugar como el Max Planck. Bueno, ella estudió con otro científico francés que trabaja en Estados Unidos, que estos vieron que había empatía, compasión, acción prosocial, ¿sí? Entonces, que hay distintos circuitos que están involucrados en esos procesos. Cuando yo empatizo, se me prenden determinadas áreas del cerebro. Cuando yo siento compasión, se me prenden otras. Cuando yo tengo la perspectiva cognitiva de adivinar lo que vos estás pensando, que eso es teoría de la mente, ¿sí? Que los médicos la tenemos que desarrollar en el consultorio, porque en 10 minutos tenemos que captar lo que está pasando, ¿sí? Eso es teoría de la mente, es cognitivo puro, ¿sí? Todo entrenable. Entonces, primer punto, los que fueron a la iglesia de chiquitos o de grandes conocen la parábola del buen samaritano, ¿sí? Este es un estudio de Daniel Batson de hace algunos años, pero fue reproducido de distintas formas, está buenísimo. Y se acuerdan lo que dice la Biblia, y voy a contar lo que yo me acuerdo, que es, está la persona sufriente ahí, y pasan distintas personas, algunas que eran de la misma tribu, de la misma tradición religiosa, etcétera, etcétera, y la persona está ahí, y lo miran y siguen, y ayuda, lo miran, siguen, ¿está? Y alguien que no era de su tradición para y lo ayuda, ¿sí? Entonces, les cuento este experimento. Princeton, la Universidad de Princeton, otro lugar top, ¿sí? La ciencia. Estudiantes para hacer curas, ¿sí? Entonces, les dicen, tienen que preparar un sermón, agarran a 100 tipos, 67 creo que eran, y les dicen, la mitad tiene que preparar un sermón sobre la parábola del buen samaritano, ¿tá? Y a los otros sobre otro tema. Entonces le dicen, van a ser evaluados en otro departamento de la universidad. Y les daban un tiempo en un rango a un grupo más corto que en otro. Entonces cuando salían, nadie sabía del experimento, salían y había un tipo en el pasillo que estaba como buen samaritano, estaba así con gesto de dolor, en el borde del camino. Bueno, no pararon todos, ni siquiera los que habían preparado la parábola del buen samaritano para decirles. Entonces, saber no significa actuar. ¿Y saben cuál fue la variable que en todo el análisis multivariado que hicieron? La variable que más impactó sobre ver quiénes se paraban y quiénes no, en qué decían. Los que se sentían más presionados por el tiempo eran menos compasivos y empáticos. Acuérdense los entreturnos. Bien. Entonces, vean esto. A mí, la verdad, cuando leo estas cosas me entusiasma tanto como leer a las personas que cuentan lo que ellas sienten, ¿no? Pero este es un estudio transversal, es decir, agarré monjes y los metí en el resonador y les dije, meditá en la compasión. Hay una práctica que les va a enseñar Jorge, de cómo, muy simple, de cómo se medita en la compasión. Entonces, eran creo que 21 monjes en este estudio, y entonces, fíjense, lo rojo es cómo activaban las áreas involucradas en la compasión los practicantes habituales. Y estos son los controles, ¿sí? Acá, en esta curva, este es el promedio de todos los testeados. En esta curva hubo algunos que se salían de la escala. Se iban de la escala. Que ahora les voy a mostrar la foto para que lo conozcan, ¿sí? Mayor activación de las áreas involucradas en la empatía en meditadores expertos, pero tremendamente diferente. Vieron que muchas de estas personas, como Matías mismo, a través de todo su trabajo, sostiene y recauda fondos para mantener monasterios, mantener escuelas,
que les enseña educación emocional a los chicos en Nepal, etcétera, etcétera, etcétera. Y digo, ¿cómo hacen todo eso? ¿Sí? Porque tienen esto. ¿Sí? Cualquiera de nosotros estaría con burnout, ¿sí? Entonces, esto ya me salgo de los meditadores expertos y les muestro el training en compasión. Y fíjense, estos fueron los que se entrenaron. 2 semanas de entrenamiento. El grupo COM asignó, este era un juego que se llama el juego del dictador, no sé si lo conocen, que se prueba mucho en la ciencia a ver cuántos sos de generosos, ¿sí? Bueno, no se lo voy a contar porque si no termino más. Luego de 2 semanas de entrenamiento, el grupo COM asignó más dinero a la víctima, ¿sí? Es decir, empatía. Y ahora, ¿qué hago? ¿Sí? La resonancia, el grupo COM medio post y pre se observó mayor activación en el córtex parietal inferior, bueno, una de las áreas involucradas, y la mayor actividad no se observó en el grupo que no hizo nada, ¿sí? Entrenable, de nuevo. Entonces, estos son voluntarios entrenados 8 semanas en atención plena o amorosa bondad, que es otra práctica que Jorge les va a mostrar. Los colocaron en la sala de espera. Fíjense esto, es burdo. Los colocaron en la sala de espera donde estaba parada una mujer con muletas con apariencia de dolor. En el grupo control, no había hecho ningún entrenamiento, ninguna práctica, 15% se dio el asiento. En el grupo de meditadores, 50%. ¿Sí? Ustedes ven que se suben en embarazo colectivo, no se paran todos. Hay algunos que se paran y otros que no se paran. ¿Qué los diferencia? Bueno, entonces yo les dije que esto también generaba emociones positivas y pensamientos positivos. Este es un trabajo de Barbara Fredrickson, que trabaja mucho en ese tema, que hace psicología positiva. 139 adultos, 7 semanas de entrenamiento, amor bondadoso contra lista de espera, evolución de emociones positivas. Y pasó esto. El grupo de meditación empezó a desarrollar más emociones positivas, como alegría, como gratitud, como generosidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el grupo de Tania Singer también, que les voy a mostrar en el estudio, los que hicieron esta práctica, les dije que era un punto final duro el bajar el cortisol en un estudio. La práctica de la compasión redujo en un 51% los niveles de cortisol en salida, ¿sí? Hoy hay un programa, por ejemplo, en la Universidad de Stanford, de entrenamiento de personal de la salud para hacer entrenamiento en compasión y protegerlos del burnout. ¿Está? Stanford. Entonces, repasemos. Saber no significa actuar. El distrés empático es perjudicial y se asocia con el síndrome de burnout, ¿sí? Esto de lo voluntarioso sin un trabajo previo. Uno no puede dar lo que no tiene, ¿sí? Las prácticas en empatía y compasión se asociaron a mayor actividades en las áreas neurales correspondientes, mayor disposición a ejecutar acciones prosociales, desarrollo de emociones positivas y bienestar y descenso de los niveles de cortisol. Todo eso, resumidamente, es lo que le acabo de mostrar. Bien, entonces, ¿por qué dice el Dalai Lama? Dice, si quieres que otros sean felices, practica la compasión. Si quieres ser feliz tú, practica la compasión. Él sabe esto, lo hace. El Dalai Lama, que acaba de cumplir 80 años, se levanta todas las mañanas a las 4 de la mañana y medita 4 horas por día, ¿sí? Bien, último punto. El yo no es buena compañía. La rumiación, eso que nos hace... Entonces, acá, fíjense, estamos con la rumiación, me di cuenta y no me la puedo sacar y me la tengo que sacar con la mano, no me la puedo sacar, estoy obsesivamente en la rumiación, ¿sí? Estas son, vieron que les conté que hay 2 áreas, un área que nosotros usamos en el piloto automático que se llama el área por defecto, que se activa cuando no hacemos nada, que estamos haciendo cosas que nos hacen infelices, como les voy a mostrar ahora, y un área que es por objetivo, está dirigida, ¿sí? Estoy testeando, tengo claridad y estoy dirigido y estoy cabalgando en el fenómeno del presente. Eso es lo que se busca. Entonces, fíjense este estudio tremendo, publicado en Science, una revista más prestigiosa que hay en ciencia del mundo. Una mente de vagabundea, que no sé cómo se traduce exactamente, es una mente poco feliz. Entonces agarraron 5.000 personas de 83 países, 18 a 88 años con 86 categorías ocupacionales diferentes, para que sea lo más variado posible. Contactadas en tiempo real a través de una app a su celular al azar durante el día. Tenían un dispositivo, le sonaba y decían, ¿en qué estabas pensando? ¿Viste?
¿Lo que estabas pensando tiene que ver con lo que estabas haciendo? ¿Cómo te sentías cuando pensabas eso? ¿Sí? El 46.9% de los contactos no estaban atentos o concentrados en la tarea que hacían. Piloto automático, 50% del tiempo. ¿Tá? Y el no estar atentos en el presente se asocia en un 80% de los contactos con emociones negativas. Estamos ensimismados, rumiando en nuestro yo, entre comillas, y eso nos hace infelices. ¿Está? Este todavía es peor, es tremendo. Entonces, participantes del laboratorio le decían, bueno, vení, y no sabían qué iban a hacer, ¿no? Entonces se sentaban como en la sala de espera, 15 minutos nada más, sin hacer nada. ¿Tá? Podían elegir no hacer nada o autoaplicarse a través de un dispositivo, descargas eléctricas. ¿Sí? ¿Tá? Pero bueno, el tema de, ¿vieron el aeropuerto? ¿Vieron? Se sentaron a observar nada más, cada uno metido en su mundo con la pantalla. ¿Sí? Bueno, 67% de los hombres eligieron aplicarse al menos una vez una descarga comparado con el 25% de las mujeres. ¿Está? Muestra algo. Un individuo se aplicó 190 descargas. ¿Pero qué le pasaba? Entonces, en la traducción dicen, una mente, digamos, no adiestrada, no le gusta estar con uno mismo. Nos vamos al carajo, ¿sí? Bien, entonces este tipo, que se llama Charles Breuer, que trabaja mucho en adicciones, recientemente, aunque él no es el descubridor de estas redes que le conté antes, que se llama Reichler, vio esto. Entonces a mí me parece sumamente importante esto, y me parece que es una contribución fundamental en la práctica meditativa, ¿sí? Entonces, dicen, la experiencia meditativa está asociada con diferencias en el modo por default, en la actividad y en la conectividad. Entonces, ¿qué vio él? Disminución en la activación de la red por defecto en los 3 tipos de meditación que ahora le va a describir con maestría Jorge cuando terminemos. 3 tipos de meditación, ¿qué los hace? Salir del ensimismamiento, llevarnos y enfocar en otra cosa. Estamos caminando, estamos viendo acá, tenemos para ver por todos lados, el lago, estamos ahí, no estoy caminando y de nuevo patéticamente, que tengo tantas cosas, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Creswell, que es otro investigador, mostró que hay aumento en la actividad de la corteza prefrontal dorsolateral, esta que le dije que no se lastimen nunca, no se golpeen, que administra el área por defecto en meditadores principiantes, ¿sí? En la fase 2, más avanzados, meditadores más expertos mantienen la activación de la corteza prefrontal dorsolateral, inhiben áreas por defecto. Yo inhibo voluntariamente el otro área. Lo puedo hacer voluntariamente, ¿sí? Desarrollo de la metaconciencia, desarrollo del observador. Pasamos a estar en la película, a darnos cuenta que estamos viendo la película. ¿Tá? Fase 3, los cambios se mantienen más allá del periodo de meditación formal. Es lo que ellos llaman un rasgo alterado ya. Vos practicás sentado en el almohadón para que después en la vida eso te salga naturalmente, ¿sí? Etapa de fluidez, menor esfuerzo, menor activación. Después en el cerebro no se activan esas partes porque ya lo haces como naturalmente, forma parte de tu naturaleza, ¿sí? Por último, quería mostrarle un trabajo muy reciente que es el Research, que es de Max Planck, de Tanya Silka, que fue extremadamente interesante porque ella agarró a personas como nosotros, digamos, todas eran no practicantes, ¿sí? Fíjense el grupo, ¿sí? Acá hay 30, acá hay 80, acá hay 81, acá hay 81 y acá hay 60. A los azules no les hizo nada, los siguió y los midió. Y a estos les puso 3 módulos de un mes cada uno, entrenados en estos 3 aspectos. Presencia, eso es una práctica de atención. Afecto, es una práctica de compasión, o teoría de la mente, ¿sí? ¿Y qué pasó? Se los resumo acá, y para que vean que entreno de determinada forma, desarrollo determinadas cualidades, ¿sí? Entonces, la práctica de la presencia y la atención se benefició con los 3 tipos de entrenamiento. Con los 3 modificaron la atención. Cuando van a ver, cuando les cuente la práctica,
cuando uno medita en empatía de la compasión, tiene que estar atento, en presencia. Por eso se desarrolla la atención también. La compasión aumentó especialmente con el entrenamiento afectivo. Yo puedo estar un año sentado haciendo, enfocando en la respiración y no desarrollo nada de la compasión. ¿Está? Y la teoría de la mente aumentó especialmente con el entrenamiento sociocognitivo, que hizo un estudio muy interesante, muy creativo, que me voy a contar ahora. Entonces, esto tuvo correlato, visto de otra forma, medido a través de distintas formas, de distintos test y distintos biomarcadores, y después desarrollaban distintas áreas del cerebro. Se encendían más antes y después del entrenamiento. Entonces, quien sea Rinpoche dice: desde que nacimos hemos permitido que nuestra mente haga lo que quiera, como un niño mimado, y tenemos que admitir que nada realmente positivo ha surgido de esto. Tomar el control de la misma es indispensable. Eso es algo en que vale la pena gastar tiempo, incluso si es solo un poco cada día. ¿Qué hay más importante que esto? ¿Sí? Para vivir. Y ahora les quiero mostrar estos que son los que Davidson llama los campeones olímpicos. Estos son los Messi de la meditación, ¿sí? Entonces, este es Mingyur Rinpoche, que fue medido 3 veces en montones de laboratorios, pero básicamente en el laboratorio de Davidson. En el 2002 fue medido por primera vez, después en el 2010 y en el 2014. Este es una persona joven, 40 y pico de años, que lo ponen, lo traen, ¿no? Se baja después de 200 horas de viaje desde el norte de la India y casi sin dormir lo ponen en el resonador, ¿no? En esto contribuyó mucho Mathieu, porque Mathieu Ricard desarrolló, ¿viste? Como él es científico, él es practicante, desarrolló un protocolo que tenía que hacer lo siguiente. A mí me asombra. 60 minutos por reloj meditar en la atención, una práctica determinada. 30 segundos descansar. 60 segundos meditar en la compasión, ¿sí? 30 segundos descansar. Y lo iban midiendo dinámicamente lo que estaba pasando. Él cambiaba voluntariamente, como yo levanto el brazo, el patrón de funcionamiento: atención, lo desengancho; compasión, lo desengancho. ¿Quién lo puede hacer eso? Levante la mano. Bien, entonces lo pusieron en el resonador a él y otros 8 practicantes. Ya les muestro esto. Esto es un electroencefalograma. Fíjense los controles, no movían la aguja, ¿sí? Fíjense los practicantes, más expertos, menos expertos. Este es un Mingyur, ¿sí? Y esto que no se sabe bien qué significa cuando lo puse, esto es un patrón electroencefalograma.